Muy buenas noches a todas y todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy y bueno, darles la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del diplomado, continuando con el módulo 4, perdón, la sesión número 3. Y bueno, nos va a estar acompañando el licenciado Jorge Paredes. ¿Puede iniciar compartiendo la pantalla, por favor, licenciado? Y bueno, la sala es suya. Muy buenas noches a todos y todas. ¿Se ve bien la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí, se ve bien. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. Por favor, enciendan sus cámaras. Hoy es la última clase conmigo. Vamos a trabajar lo que implica el enfoque del cuidado informado del trauma, pero ya como herramienta. Y ya, espérenme un segundito, por favor. Ujú. Ya, muy bien. Eh, Enciendan sus cámaras, colegas, compañeros, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Acomodamos un ratito. Ujú. Suponemos. Bien. Muy bien. Ok, vamos a trabajar hoy día en lo que implica el enfoque del cuidado informado del trauma. Hemos hablado respecto a lo que es el trauma en la anterior sesión. Hemos dicho que es un evento o varios eventos que tienen los seres humanos, las personas, y que tienen ciertas características. Por ejemplo, de que afecta siempre al ser humano y no creemos, habíamos dicho que no creamos que hay una persona que no haya vivido algún momento un evento traumático en su vida. Todos los seres humanos hemos vivido en algún momento un evento traumático en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hablar del cuidado informado del trauma. Ya sabemos el trauma, qué es el trauma. Nos hemos pasado toda una clase de más de una hora aprendiendo lo que es un evento traumático. No todo es un trauma, ¿recuerda? Tiene que haber una característica esencial que es el riesgo o la persona crea que está en riesgo su vida o que puede perder la vida. Entonces, no todo es un trauma. Entonces, habíamos analizado también el cuidado informado del trauma como un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma. Si nosotros sabemos que una persona está dañada, que tiene un daño directo, si es víctima, tal vez un poco más indirecto si es una víctima de un trauma secundario que habíamos hablado, o de un trauma vicario, donde ustedes entran en ese proceso de trauma vicario, o nosotros entramos, que trabajamos con violencias constantemente en lo que es el evento traumático, podemos nosotros ser víctimas de un evento traumático. ¿Sí? Entonces, hablamos de que este enfoque está basado en ese conocimiento del impacto del trauma, que estará dirigido a garantizar entornos y servicios que sean acogedores y agradables para los receptores de servicio y el personal. Si bien nos va a servir para que atendamos nosotros de manera adecuada y sin lograr procesos revictimizantes con estas personas, también nos tendría que ayudar a nosotros a cuidarnos, a tener niveles de autocuidado para que podamos no generar en nosotros mismos un evento traumático vicario. ¿Sí? ¿Se acuerdan también el concepto de trauma vicario, verdad? O quieren que les haga preguntas a las personas que no han encendido sus cámaras. Ahorita voy a hacer encender la mitad de las cámaras. Pero bueno, el cuidado informado del Licenciado, trauma, perdón que eh, lo moleste. ¿Puede compartir la presentación, por favor? Estamos viendo aquí la sesión de Zoom. qué raro. A ver, espérenme un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy compartiendo. A ver, Sí, ¿está permítame. compartiendo? Ya. Ahora sí. Ahora. Ahora sí podemos visualizar. Muchas gracias, licenciada. Ahí, ya, gracias, gracias. Más bien que ahorita me dijo, porque si no hubiera seguido avanzando. Ya, están viendo aquí, ¿no? El enfoque del trauma informado, ¿sí? Ya, muy bien.
Ok. Entonces les iba diciendo que el cuidado informal sobre el trauma es un marco de trabajo basado en la comprensión y sensibilidad del impacto del trauma, ¿ya? Y el cual hace hincapié en la seguridad física, psicológica y emocional, tanto del proveedor de servicios, que somos nosotros, como de los sobrevivientes. Es decir, debe crear un ambiente adecuado de intervención, no solo para la víctima o sobreviviente, sino también nosotros como interventores en primera línea. Esto nos va a crear oportunidades de recuperación para los sobrevivientes en un sentido de control y fortalecimiento. El momento que nosotros intervenimos con una víctima o sobreviviente, nuestro fin no solamente es hacer un trabajo legal o psicológico o solo social, sino es integral. ¿Y por qué nosotros no podemos brindar un trabajo integral? Porque nos hemos acostumbrado a que nuestros niveles de comunicación se limiten en función a nuestras capacidades académicas aprendidas en colegio, universidad, posgrados. Y nos hemos olvidado un poco de estas habilidades humanas, personales que tenemos respecto al tratamiento a otras personas. Muchas y muchos de nosotros sabemos tratar, trabajar con personas que tienen dificultades porque es nuestro expertise, ¿no? Colegas psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, todos trabajamos con otras personas, personas que trabajamos con personas. Este no es un taller sin desmerecer otras carreras, no es un taller para arquitectos, para ingenieros, que vamos a hablar de estructuras inanimadas, sin corazón, sin alma, muros, tierra, cemento, piedra, etcétera. Vamos a hablar de seres humanos y vamos a trabajar seres humanos, nosotros, con otros seres humanos quienes van a tener ciertos problemas que nosotros podemos identificar y resolver por nuestras capacidades cognitivas aprendidas en nuestros procesos de aprendizaje. Y no debemos olvidar nunca eso, porque si no, corremos el riesgo de desensibilizarnos. Los enfoques informados del trauma se van a basar ¿en qué? En una comunicación positiva. ¿Será que todas y todos nosotros nos comunicamos positivamente? ¿Será que siempre logramos que la otra persona nos entienda como realmente queremos que nos entienda? ¿Quiénes han tenido problemas con sus parejas? No levanten la mano, pero imagínense, quienes han tenido problemas con sus parejas por un malentendido. Es tan común porque nosotros presumimos que nos entienden. No cesamos un circuito de comunicación. Y nosotros, cuando trabajamos con víctimas y sobrevivientes, tenemos que tener en cuenta que la comunicación positiva es básica, porque eso nos va a permitir interactuar con víctimas y sobrevivientes de violencia, sobre todo de violencia sexual, de manera adecuada, de manera que sea funcional a lo que nosotros requerimos en diferentes niveles y áreas en las cuales nosotros queremos intervenir. Vamos a ver una respuesta o las respuestas informadas del trauma. ¿Cómo nos van a responder en función del conocimiento del trauma, tanto de víctima, de sobreviviente, como de nosotros sobre estos conocimientos aprendidos? Vamos a hablar del establecimiento de límites, porque el hecho de que seamos empáticos o nos pidan a nosotros como operadores de justicia, como operadores de servicios, como profesionales en primera línea de trabajo, que seamos empáticos, también debemos establecer límites, límites éticos profesionales que nos van a marcar una adecuada intervención y que nos van a prevenir o van a prever tal vez un evento traumático vicario hacia nosotros. Y por supuesto, cuando establecemos límites, también debemos aprender a gestionar los conflictos. La gestión de conflictos es algo que nosotros, quienes estamos en este curso, constantemente lo vamos a hacer. Constantemente nosotros vamos a ir gestionando conflictos, no solo los nuestros internos, que deberíamos saber hacerlos, sino también los de otras personas en sus contextos, en sus procesos de desarrollo, en sus etapas de desarrollo. Es decir, vamos a trabajar con niñas, niños, adolescentes.
en sus etapas de desarrollo, pero también en sus etapas, digamos, de interacción genérica a nivel de trabajar con hombres o con mujeres. Entonces vamos a tener que gestionar conflictos, ¿sí? Y para eso nos ayuda este enfoque del cuidado informado del trauma. Y vamos a empezar por esta comunicación positiva, ¿sí? Como verán en la imagen, no todas y todos pensamos igual. Todas y todos tenemos diferentes formas de mirar el mismo objeto, diferentes formas en las cuales nosotros vamos a interactuar con el mismo estímulo o ante el mismo estímulo. Sin embargo, podemos nosotros generar una comunicación positiva. La comunicación positiva es la comunicación que nos permite expresar lo que sentimos, pensamos y deseamos de modo claro sin afectar o dañar a las demás personas. Desde nuestro lugar de interventores en una entrevista, imaginémonos como ejemplo para desarrollar en esta clase una entrevista con víctima sobreviviente de violencia sexual. Si nosotros logramos lo que habíamos visto en el cuidado informado del trauma, un buen contacto, una buena relación, una primera buena relación, y en la cual vamos a expresar inclusive sentimientos, pensamientos claros con esta persona, vamos a recibir una respuesta tal vez de la misma manera. A no ser, por supuesto, que hay un extremo de un trastorno de personalidad o algo mucho más grave que no permita a esta otra persona hacer este análisis o cesar el circuito de comunicación, que muy pocas veces existe. En muy pocos porcentajes vamos a tener personas con deficiencia mental, víctimas y sobrevivientes, vamos a tener un más alto porcentaje de personas que no tienen estos problemas, que su comunicación es adecuada, ¿sí? Entonces, la comunicación positiva implica la expresión teniendo en cuenta los sentimientos, necesidades y deseos también de los demás. Si bien nosotros tenemos que aprender a expresar sentimientos y emociones, tenemos que aprender a leer rápidamente expresiones y sentimientos que no son verbales, que no van a ser expresados verbalmente por una víctima o sobreviviente. Y tal vez la práctica y el saber que existen y el cesar estos niveles de comunicación nos tendrán que ayudar a ser más ágiles y rápidos en esta lectura, muchas veces mimo gestual, de comunicación que vamos a tener con estas personas. Les había dicho el ejemplo de una adolescente víctima de agresión sexual. Tendremos que ver desde el momento en que se nos presenta frente a nosotros, a nosotras, se nos presenta hacer las lecturas respecto a la conducta que está presentando esta víctima sobreviviente. Si viene temerosa, si viene agresiva, si viene con una posición de aislamiento o de hiperactividad descontrolada, etcétera, etcétera. Tendremos que aprender a leer rápidamente la situación en la cual esta persona está expresando a través de una conducta, a través de rasgos mimogestuales, lo que nosotros podemos inferir y luego procesar para sacar conclusiones. Por supuesto, tenemos que validar esos conceptos, tal vez con introduciendo ciertas preguntas, por ejemplo, para decirle, por ejemplo, ¿estás enojada? ¿O por qué estás así? Entonces vamos a ir validando nuestra hipótesis diagnóstica de inicio, porque de inicio vamos a tener esta hipótesis. Nosotros vamos a saber desde la entrada que es una víctima de violencia sexual. Vamos a saber que es un adolescente. Todas y todos hemos visto las características de los y las adolescentes. Vamos a tener ya varias cosas de información que nos van a permitir interactuar adecuadamente, pero tenemos que validar esa conducta. Y para ello vamos a utilizar una comunicación verbal adecuada, coherente, inteligente, respetuosa y con muchos cuidados. ¿Sí? Entonces, esta comunicación positiva se refiere a que nosotros podamos expresar la empatía que tenemos con esa persona, nuestros sentimientos y pensamientos, y decir claramente lo que queremos con esa persona. No vamos a hacer que adivinen. O sea, yo puedo ser el mejor psicólogo del mundo, pero no soy adivino. No voy a poder adivinar.
Voy a poder inferir rasgos mimogestual que tengo que comprobar. Igual cada uno de ustedes, abogados, abogadas, que entrevistan a alguien, pueden llegar a tener esas capacidades como para ir leyendo y ratificando esta posible hipótesis que tienen en una, qué sé yo, declaración o en una búsqueda de información adecuada. ¿Sí? Entonces la comunicación positiva se refiere a eso. Y esta, se habrán dado cuenta, ¿se acuerdan ustedes del colegio? Espero que no haya maestros, pero les comento, no creo yo mucho en el colegio porque se habrán dado cuenta las cosas que hemos aprendido en el colegio al año o a los 2 años de salir del colegio nos hemos olvidado. Si alguien me dice que sabe hacer raíz cuadrada, álgebra, sobre todo en estas carreras en las que estamos y no utilizamos esto, uy, un aplauso. O la tabla química o la tabla periódica de eventos que nos hacían, ¿se acuerdan cómo nos hacían? Memorizar. O el famoso Baldor con todos sus ejercicios. ¿Se acuerdan del colegio y de esta imagen? Claro, en esta imagen nos ponían la E y la R, que era emisor, receptor. Y nos ponían la M de mensaje. ¿Se acuerdan eso? En la pizarra. Pero nunca nos han dado, creo, por lo menos a mí, no sé ustedes, nunca nos han dado el contexto completo de lo que es un mensaje. El mensaje sí tiene un emisor, tiene un emisor. Existe un canal o código de mensaje, sí existe. Y existe un receptor, que es lo básico. ¿Y se acuerdan esto de ruido? Te ponían como un rayito aquí que cortaba y decía, puede haber ruido en la comunicación. Lo que creo que muchas veces se han olvidado nuestros profesores del colegio es esta parte, la retroalimentación. El análisis de la retroalimentación en un proceso comunicacional completo con un cierre donde se dice y se entiende lo que se quiere decir. Nosotros podemos mandar el mensaje. Este mensaje, si es en inglés y este otro receptor no entiende en inglés, existe un ruido. El código está mal. El código comunicacional, el canal, está interrumpido. Si él habla inglés y él habla español, no va a haber un buen mensaje. No va a haber una recepción. Ah, ok, ellos los dos hablan español. Existe un emisor, existe un mensaje, existe un canal, un código y un mensaje. El receptor va a recibir el mensaje. Pero si no hay la retroalimentación, se puede perder el mensaje en el camino. Les doy un ejemplo. Tal vez les ha pasado a ustedes. Para hacerlo interesante, una pareja, dos novios. El novio le llama a la novia y le dice, hola, quiero que nos veamos en la Plaza Murillo a las 7, donde siempre. Ok, a las 7, donde siempre. Chao. Ese es el mensaje. La persona que recibe el mensaje dice, Plaza Murillo a las 7. Me llamó anoche. Tiene clases a las 8 de la mañana. Seguro nos vamos a ver antes de sus clases. Entonces me voy en la mañana a las 7 a la Plaza Murillo y me voy a, qué sé yo, donde era el cine París antes, a la parte de arriba. O me voy al libro, ¿sí? Imaginémonos que coinciden en la hora y la otra persona está esperando en la otra esquina de la Plaza Murillo. No se ha cesado el circuito del mensaje. O la otra persona ha pensado, ha tratado de que la otra persona perciba que le ha dicho a las 7 de la noche. Son 12 horas de diferencia. No se ha logrado el cerrar el mensaje. Puede ser que la persona le está esperando donde era el Cine París y la otra persona donde es la catedral, en la Plaza Murillo, en diferentes esquinas. Pero dijimos donde siempre, sí, donde siempre es acá, no, donde siempre es acá. ¿Se acuerdan ese tipo, o ustedes han tenido ese tipo de problema de percepción o de mala recepción de mensaje? O cuando dicen guarda esta información y no la guarda. Debe haber una retroalimentación y tal vez se tendrá que decir, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Dónde es donde siempre? ¿En la catedral o en la puerta del cine París? No, pues en la catedral. Ah, ya, ok. ¿A las 7 de la mañana o de la noche? De la noche, ok.
Entonces, si se dan cuenta, mientras más detalle tiene este mensaje, el código está más claro y se obtiene esta devolución, esta retroalimentación, por supuesto que el mensaje es más claro. ¿En qué nos sirve a nosotros? Que muchas veces nos comunicamos mal con víctimas o sobrevivientes. No tenemos una adecuada comunicación. Por eso se nos pide ser empáticos para que entendamos que esta víctima sobreviviente no viene, entre comillas, normal. Ha venido después, o ha llegado, más bien, perdón, después de unos 3, 4, hasta 5 filtros antes de llegar donde nosotros a hacer una denuncia, a tener una entrevista, a procesarse la denuncia, etcétera, etcétera. Primero se ha enterado la mamá, el papá, que muchas veces no le han creído, que muchas veces la han satanizado, la han prejuiciado, estereotipado, la han castigado, etcétera. O lo contrario, la han sobreprotegido tanto que le han quitado ciertas habilidades de independencia, no sabemos. Llegaron de nosotros así. Y nosotros tenemos que lograr este proceso en nuestra comunicación, que es básica, entender y hacernos entender con estas personas. ¿Sí? Básico, hacernos entender. Y que sepamos que nos están entendiendo y que sepamos que nosotros también vamos a poder ser buenos receptores y tener una buena retroalimentación. Entonces, por supuesto, el contexto también influirá, ¿sí? Diferentes, como habla este emisor. Imagínense un chico de la calle que tiene su propia coba con un chico que vive con una familia medianamente funcional y que no sale siquiera a la calle. El contexto hará que estos códigos, este canal y este mensaje cambien, que el emisor y el receptor tengan diferente manera de comunicación. El contexto va a influir muchas veces en este proceso de retroalimentación. Si no se cierra este circuito así, como se está viendo, va a haber una disrupción o un ruido comunicacional. Y eso no nos podemos permitir en entrevista o en trabajo con víctimas o sobrevivientes. Por supuesto, todo esto también tiene un, un gran, ¿cómo les digo? Un gran problema respecto a la percepción y la individualidad en la percepción de los seres humanos. Todos y cada uno de nosotros percibimos de diferente manera todos los objetos o las cosas que nosotros vemos. ¿Sí? Todos y todas. Ahí está un ejemplo. Cada persona habla desde su propia perspectiva, desde donde yo estoy mirando. Ahí tenemos un ejercicio precisamente de eso. ¿Quién está en esa imagen que tienen ustedes ahí? ¿Quién es quien está diciendo, digamos, quién está correcto en su aseveración? ¿Qué número es ese? ¿Está correcto el de la izquierda o el de la derecha? Ambos, ¿verdad? Va a depender mucho de la percepción del objeto para que nosotros delimitemos si está bien algo. ¿Se dan cuenta en un ejercicio tan sencillo como ese? ¿De dónde veo el estímulo? ¿De dónde me llega? Para que a mí esta percepción sea diferente. Uno dice que es 6, el otro dice que es 9. Desde donde lo mire, ambos tienen razón. ¿Sí? Y si los cambiamos y les decimos, bueno, giren, cámbiense de lugar, van a decir, sí, tú tenías razón, no, tú tenías razón, porque ambos tienen razón. La percepción es aquella, es el sentido de dónde y nosotros vamos a estar, desde donde nosotros estamos, la perspectiva desde donde nosotros vemos el problema. Por eso es que nosotros, cuando vemos un problema externo de una persona con quien trabajamos, como no nos afecta emocionalmente, como no estamos involucrados afectiva emocionalmente, podemos dar hasta consejos, podemos hacer hasta más racionales. Pero si el problema fuera con nosotros, podríamos ser muy irracionales y nos podría afectar demasiado, ¿sí? El escuchar las distintas versiones de quienes nos están hablando nos ofrecen un panorama más claro. El pensar diferente no nos convierte en enemigos, ¿verdad? No nos convierte en enemigos. Deberíamos todos tener el derecho de pensar de diferente manera. Es el clásico
vaso de agua llenado a la mitad. Con ese ejercicio siempre se ha dado este concepto. ¿Cómo lo ves? ¿Está medio lleno o medio vacío? Cada uno va a tener su propia percepción, inclusive en función de su estado de ánimo. Si esa persona está con un, digamos, si es una víctima de violencia, está con un bajo estado de ánimo, con una percepción negativa de su vida, nos va a decir está medio vacío. Otra persona que acaban de pagarle su sueldo y está muy feliz porque lo han ascendido, va a decir el vaso está medio lleno. Ese es el concepto de percepción y de cómo va a cambiar en función de nuestros estados de ánimo inclusive. ¿Sí? Entonces no está nada escrito en piedra. Por eso nada está dicho, hecho. Por eso ningún caso es igual al otro. Ningún caso que sale de nosotros es igual al otro que entró antes. Porque las percepciones, los conceptos, los pensamientos, las estructuras, los contextos van a ser diferentes. Cuando entendamos eso, vamos a tener menos problemas. Vamos a lograr ser más tolerantes con un otro ser que está mirando que es 6, a lo que yo estoy viendo que es 9, pero él está mirando que es 6. Tendré que ponerme, como dicen, en sus zapatos, irme a su lugar para ver por qué mira el 6. Y le entenderé, ah, claro, desde aquí se mira 6 y deberé entender. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo los conceptos. Muy bien. Como existe el lenguaje positivo, donde nosotros tenemos que tener una alta escucha activa, existen estos parámetros, no son todos, son una secuencia tal vez, que nos pueden ayudar a evitar tal vez caer en este tipo de lenguaje negativo. ¿Sí? El lenguaje negativo no solamente es expresado verbalmente, puede ser expresado físicamente, de manera mimogestual. Yo, por ejemplo, estoy leyendo en ustedes muchas conductas que tienen en la pantalla. Veo gente que me atiende, veo gente que está comiendo, veo gente que está charlando, veo gente que está todavía en su trabajo, veo gente que está tirada en su cama. Entonces, cada uno de ustedes está expresando tal vez una forma en la cual estás recibiendo esta información. Hay gente que está muy atenta, mirándome muy de frente. Y a la gente que le he dicho que estaba comiendo, no han apagado su cama en un ratito. Bueno, acaben de comer porque nos antojamos su cena, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Esa mirada en la cual ustedes tienen que tener una percepción amplia de lo que se está haciendo esa persona, se llama escucha activa, ¿sí? Estoy atendiendo. Estoy dando mi atención. Por supuesto, ahorita para mí es yo doy la clase, el que quiere atender atiende y el que no quiere no atiende. Magnífico. Pero cuando trabajamos con víctimas o sobrevivientes, esa víctima y o ese sobreviviente va a estar pendiente de nosotros si la atendemos como le debemos atender. Va a estar mirándonos si nosotros le estamos mirando a esa persona. Por eso es muy importante, por ejemplo, cosas como apagar el celular, como estar en un espacio donde no tengan interrupciones, estar a solas si es mayor de 18 años, estar solo con una persona si es menor de edad, etcétera, etcétera. Esos detalles van a hacer que nuestra entrevista, nuestra intervención sea mucho más profesional, ética, proba, en función de lograr una dinámica relacional que nos permita tener la información adecuada y verídica de lo que queremos. ¿Sí? Existen entonces, vamos a analizar estos elementos del lenguaje negativo. El lenguaje corporal cerrado, ¿no? Las posiciones cerradas. Cruzo mis brazos. Me tiro al sillón y le digo, bueno, sí, cuéntame lo que te pasó. Sí. La falta de contacto visual, ¿no? Como aquí, por ejemplo, hay un par de compañeros que estoy viendo en la pantalla que no me están mirando su pantalla, están mirando a otro lado. No hay un contacto visual. ¿Sí? Alguien está con su pantalla, yo le veo de aquí su cabeza para arriba, ¿no? Esa persona está encendiendo, ¿qué puedo leer en eso? Que está encendiendo su computadora porque es una exigencia de la universidad. Y aquí, por ejemplo, veo de un compañero que estoy viendo su techo, su foco, ni siquiera está él ahí, ni siquiera. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo ir teniendo lecturas de lo que está ocurriendo en otras personas sin que me digan una palabra?
Entonces, cuando trabajamos con víctimas sobrevivientes, básico, sentarnos, atender, hacer un contacto visual, ¿sí? Nuestras posiciones pueden marcar cierres, inclusive conductas agresivas hacia la otra persona, incluso ser percibidas como agresivas desde la otra persona, ¿sí? El hacer preguntas, ¿por qué? Mucho cuidado cómo preguntamos nosotros. ¿Y por qué has estado de noche? ¿Y por qué? ¿Y por qué te ha, qué sé yo? ¿Y por qué has tomado? ¿Y por qué te vistes así? Que dice aquí, disculpe por las cámaras, estamos en otro curso de delitos electorales en este momento, hecho que me impide el encendido de las cámaras. Vamos a comprensión, me cuento paralelamente el curso de la Escuela de Fiscales. Uy, están dobleteando, ¿no? Oscar, estás dobleteando. Y ahora yo te pongo la mitad que te pongan en el otro curso la mitad de nota. Dividiremos. Bueno, para mí es ser obsesivo. ¿Qué es ser obsesivo, Oscar? No te he entendido nada. Ok. Continuemos. Por si acaso, la exigencia de la Cámara es una exigencia de la universidad para controlar la asistencia a este curso. Y a mí me han recalcado que les diga a ustedes que tienen que estar en este curso de manera presencial, virtual, pero presencial, por si acaso. Por mí no hay problema, apaguen, no apaguen. Si quieren, aprenden, si no quieren, no aprenden. Si les interesa bien y si no, también. O sea, a mí no me afecta en nada, ¿verdad? Pero no, cuidado, tengan problemas con la universidad y su asistencia. Solo les aclaro. Entonces, continuamos. Hacer preguntas ¿por qué? Puede poner a la persona a la defensiva. ¿Por qué sales de noche? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué le sonreíste? ¿Por qué le dijiste que sí? ¿Por qué consumiste bebidas alcohólicas? Hemos dicho que ningún acto justifica una agresión. Existe culpa en víctima de violencia sexual. O se puede sentir juzgada, ¿no? Nuestro trabajo será ser o opinar sobre la vida de esa persona. Dependiendo de nuestro lugar, tendremos que ver qué es lo que queremos. Si soy un psicólogo forense, tendré que ver tal vez el daño, la evaluación de daño psicológico, emocional que tengas respecto a un hecho, o el estado de ánimo, o ver las capacidades mentales, etcétera, etcétera. Si soy abogado, voy a tener que ver tal vez toda la verdad histórica de los hechos que me permita inferir tal vez un proceso de defensa o de acusación, no sé, etcétera. Soy trabajador social, me ayudará a entender su estructura social que me delimite resultados para mi trabajo, pero ir a juzgar que por qué hizo o por qué no hizo, habría que tener muy en cuenta eso. El asegurar rápidamente, ¿no? Manifiesta indiferencia y falta de empatía. Claro, pues tú seguro que has querido estar con ese chico. Las cosas que le estoy diciendo son muy comunes y que se han repetido muchas veces en todo en este proceso de intervención que se tiene con víctimas de violencia sexual sobre todo. Seguro pues que tú te has salido de noche, seguro que estabas tomando, seguro que tú has dado pie para que esa persona te coquetee, seguro le has coqueteado. Afirmar esto, la falta de empatía con una víctima que ha sido víctima de una violación sexual, que la violaron, es parte del lenguaje negativo. El asesoramiento a un nivel donde le voy a dar consejos, tienes que hacer esto o no tienes que hacer, sobre todo en persona adulta, sobre todo en persona adulta. No nos corresponde, nuestro papel es ser oyente. Las sugerencias serán para reflexionar y para marcar tal vez un camino de interacción. No vamos a definir la vida de una persona, porque capaz de que luego nos diga, usted me ha dicho que haga esto, usted me ha dicho que denuncie o que no denuncie. Nosotros tenemos que ser inteligentes para marcar cómo se va a hacer este tipo de intervención. El buscar la información debe ser eso, buscar información, no obligar a dar la información. Porque al obligar, sobre todo con niños, niñas, adolescentes, cuando obligamos a dar la información, estamos repitiendo exactamente lo que el agresor ha hecho, obligar
a que tenga esta persona una conducta específica para tener un fin. Y ahí no aplica con niño, niña, adolescente, el fin justifica los medios. No aplica por el cuidado extremo que se debe tener y el daño que se puede causar en el proceso. El ser condescendiente o transigente, ¿no? Evitar declaraciones como, pobrecito, ¿cómo te sientes, no? Si bien queremos ser empáticos, no estamos ahí para, digamos, bajar su autoestima de esa persona, ¿no? Declaraciones como, ahora pobrecito, ¿y ahora cómo estás? Cosas que no nos corresponden muchas veces. Que como seres humanos tal vez lo estamos sintiendo, pero en ese momento, ¿qué quiere esa víctima? ¿Qué quiere ese sobreviviente? Pongámonos en situación. Ustedes tienen un problema grave. Tienen un problema con su pareja, han peleado, han discutido, con su esposo o con su esposa. Van a ir a pedir eh, apoyo, orientación a sus padrinos que se han separado, se han divorciado y que están en problemas legales. No lo van a hacer porque van a decir, no, ellos están peor que nosotros. Una víctima sobreviviente cuando llega donde nosotros, que tenemos ciertos niveles de autoridad, porque sí lo tenemos, somos el licenciado, la licenciada, el doctor, la doctora somos. Vienen porque creen, saben que en nosotros van a encontrar a alguien con mayor sabiduría específica en el tema que necesitan resolver. Le voy a ir a preguntar a un abogado de cómo debo resolver mi problema legal respecto a un tema específico. No le voy a ir a preguntar a un abogado quién va a ganar el partido del domingo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que estar preparados para responder lo que nosotros tenemos que responder. Y de ahí también viene este problema de la predicación. Muchas veces los niños, niñas, adolescentes estarán para desahogarse, para tratar de sacar todo lo que tienen. Dependiendo de nuestra intervención, por supuesto, podemos aprovecharlo positivamente. Pero decir, pero decir lo que les había dicho hace rato, deberías o no deberías, con un prejuicio, con un estereotipo, con un juicio de valor que no nos corresponde, no debería hacerse. Deberías o no deberías, no debería, valga el juego de palabras, no debería estar en nuestra intervención. Hablar con una víctima sobreviviente y decirle lo que debía o no debía haber hecho no nos corresponde muchas veces. No estamos nosotros para juzgar a la víctima sobreviviente. Estamos para coadyuvar en un proceso. Desde mi expertise profesional, soy él, la abogada, el abogado. Soy el psicólogo, la psicóloga. Soy la terapeuta, el terapeuta, o soy el psicólogo forense o la psicóloga forense, que son diferentes también intervenciones. ¿Sí? O soy el juez, o soy el fiscal o la fiscal, que debo intervenir de manera específica en ello. No estoy para generar juicios de valor. Yo no sé si debería o no debería haber hecho algo así, pero lastimosamente los niveles de poder y muchas veces nuestros propios prejuicios sociales hacen que nosotros pensemos que tenemos esa capacidad, esa, ese poder de decir, deberías, no deberías, ¿sí? La manipulación, mucho cuidado, hay que tener en cuenta, ¿se acuerdan que vimos Jorge Barudi, cómo el agresor sexual manipula a la víctima para lograr su cometido de diferentes maneras? Cuidado con nosotros entrar en esta manipulación, influir en las respuestas. He escuchado alguna vez a algún psicólogo en una evaluación decirle, ¿y tu tío te ha hecho no ves? ¿O tu tío te ha tocado así de esa manera? Tu tío Juan, ¿él te ha hecho no ve? Estoy manipulando una respuesta. O una actitud paternalista o maternalista. Muchos aquí son madres o padres. Muchos aquí van a entrevistar a niños, niñas que se van a hacer coincidentemente de las edades de sus hijos o hijas, pero no son nuestros hijos y no estamos haciendo un trabajo de papá o de mamá, estamos haciendo un trabajo profesional, ético, responsable, con marcos, con lineamientos profesionales científicos. Sobre todo hablo yo del área psicológica, líneas específicas hasta donde puedo o no puedo llegar. ¿Sí? Y por supuesto, la interrupción.
Dentro del lenguaje negativo, algo que es súper molesto es la interrupción. Si a mí me molesta cuando encienden sus micrófonos, que estoy acostumbrado, que doy muchas clases, muchas universidades, no falta el que enciende su micrófono y me sigue molestando, años que doy clase. Imagínense una víctima de violencia que apenas ha logrado llegar y decir, me violaron. Y les está contando, ¿sabe qué? Ese día yo he salido de noche y me he encontrado con mi amigo, entonces él me llevó a una discoteca y, ay, ¿para qué vas? Pues ya le he interrumpido. No deberías haber salido de noche. Le has pedido permiso. Ha habido una interrupción. No ha dejado concluir una fase o el relato. La persona que cuenta o que expresa una idea a nivel de una denuncia, de una pérdida, de una petición de ayuda, por ejemplo, tenemos que ser tan pacientes de escucharlo, todo lo que tiene que decir. Y ustedes dirán, puedo estar media hora y lastimosamente es nuestro trabajo tener una escucha activa. Si empieza a rebundar, muy pocas veces tal vez tendré que decir, pero ya me has dicho eso, ahora dime esto, con el cuidado de no manipular o influir en la respuesta, ¿sí? Entonces, estas son algunos, eh, algunas formas en las cuales nosotros podemos expresar nosotros como interventores este lenguaje negativo. Y por supuesto va a tener ciertos riesgos. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos una buena comunicación? Podemos nosotros entrar en estos peligros del lenguaje negativo. Nosotros como interventores tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿No? Es como si estuviéramos trabajando con personas súper frágiles. Y ahí tenemos que evitar entrar, por ejemplo, en este victimismo. ¿Qué es el victimismo? Excusar nuestras responsabilidades, atribuyendo un fracaso a causas ajenas. Muchas veces lo hacemos. Lastimosamente es un mecanismo de defensa de los seres humanos. Todos los seres humanos entramos muchas veces en procesos de victimismo y nosotros excusamos nuestras responsabilidades o nuestros fracasos a causas ajenas. Ah, es que hemos perdido el caso porque el juez era así, porque la fiscal no hizo buen trabajo, porque el psicólogo del DNA no me presentó un buen informe, porque la psicóloga del SLIM no hizo su informe, la trabajadora social no hizo una buena investigación, el abogado no presentó, el anterior abogado. ¿Qué hacemos? Excusamos nuestro fracaso con causas ajenas. Y lo hacemos muchas veces como un mecanismo de defensa. Sí. El pontificar significa hablar como si se fuera dueño y poseedor de la verdad. El clásico profesional, he escuchado yo decir a abogados sobre todo, porque hacen una primera intervención con víctima, no te preocupes, le vamos a meter a la cárcel. Yo me voy a encargar de que entre a la cárcel. En 2 semanas va a estar en la cárcel, acordate de mí. ¿Será real? Como si yo fuera el dueño y poseedor de la verdad. ¿Será real que le voy a meter a ese agresor sexual a la cárcel en 2 semanas? Tenemos procesos de 2, 3 años como mínimo. En mi IJM hemos estado 11 años en un proceso. 11 años hemos tenido su sentencia ejecutoriada. Ahora estamos con. En esos 11 años hemos perdido la pista del agresor sexual. Al principio venía. Lo veíamos en los procesos. En 11 años hemos continuado y se ha perdido. Imagínense. El disfrazar. Tratar de compensar un hecho con otro para quitarles relevancia. ¿No? Pero pues deberías estar bien de vos. Abuso sexual nomás es. ¿Le has visto a la chica que ha salido de aquí antes? Era violación sexual. De vos es abuso sexual. He disfrazado un hecho. He tratado de compensar un hecho con otro y le he quitado relevancia. Esta persona que ha sido víctima de abuso sexual es capaz de que puede estar sufriendo mucho más que la víctima que ha sido víctima de una violación sexual, porque no sabemos su contexto, no sabemos sus factores resilientes, si los tiene o no.
No sabemos las circunstancias en las cuales se ha dado todavía. ¿Y qué hacemos? Compensamos, le quitamos relevancia, le decimos, no, pero de vos no es grave tu caso. A esa otra chica casi la matan, la han golpeado, tiene 20 días de impedimento, de vos solamente es un día. ¿Se dan cuenta cómo podemos llegar en estos errores? El encasillar, limitar las opciones posibles descalificando al resto. Cuidado con el encasillar a los colegas, sobre todo psicólogos y psicólogas, por favor. Yo he conocido terapeutas que le han dicho, está de moda, creo, ay, ¿qué se llama este trastorno? Bipolar. Esa es la bipolaridad. La mayoría de los pacientes que llegan, es que la psicóloga me ha dicho que soy bipolar. Yo quisiera que levante la mano aquí, ¿quién no es bipolar? Todos tenemos rasgos de bipolaridad. Dependiendo del estímulo, reaccionamos de una y otra manera. Por supuesto, no estoy hablando a un nivel de trastorno de personalidad, que hay un trastorno bipolar de la personalidad que es muy fuerte, sí existe, pero en un alto porcentaje, muchos les decimos, ah, es que tú eres bipolar. Ahorita estás bien, más tarde estás mal. ¿Quién no ha estado así? Que tire la primera piedra. ¿Quién no ha estado en un momento súper bien y se ha enojado por algo y ha cambiado inmediatamente sus estados de ánimo y ha reaccionado de diferente manera? ¿Será que es bipolar? Estoy hablando de un rasgo muy superficial, porque sí existe un trastorno bipolar de personalidad que tiene que tener, según DSM-5, el R, sobre todo, ciertas características específicas para enmarcarla esa bipolaridad. Pero nosotros lo decimos rápidamente. Y he visto colegas que le dicen, usted es bipolar, así de primera, sin hacer un estudio, una prueba, sin un diagnóstico específico. Y esa persona, ¿saben qué pasa con esta víctima? Se pone su cartel de bipolar. Y no sabía que era bipolar hasta que le dicen que es bipolar. Entonces va al Google y dice bipolar. Persona que reacciona diferente, mandata. Y cuando se lo lee, se lo cree. Y no era bipolar hasta el día que le han dicho y ha leído en el Google que es bipolar. ¿Se dan cuenta cómo nuestras palabras tienen mucho poder? Eso de encasillar hay que tener mucho cuidado. Sobre todo colegas psicólogos que hagan diagnóstico. Usted es bipolar. Usted tiene un trastorno ansioso, depresivo. Va a ir esa persona, va a leer en el Google, soy depresiva. Y va a decir, ah, no, rasgos de la depresión, ansiedad, angustia, planeamiento afectivo. Y va a decir, ay, ay, no. Y capaz de que se adopte todas esas cosas y se vuelva desde ese día una persona con un trastorno depresivo. Mucho cuidado con esto. La pasividad, ocultar la responsabilidad de uno sobre un hecho, ¿no? No, yo no tengo la culpa. Es el juez quien ha decidido, yo no. Pero usted, el abogado, debería haber hecho un proceso, un proyecto de intervención. Usted es el psicólogo, debería haber hecho una buena valoración o evaluación, un buen peritaje. No, pero yo no tengo la culpa. No es mía. El sistema está mal. El sistema es el malo, yo no. El ocultar información. Todos, incluidos los niños, niñas de 3, 4, 5 años, deben saber la verdad, tratar de hacerles entender lo que se está haciendo. Son sus vidas, sus cuerpos, sus almas con las que estamos trabajando. No nos pertenecen. No podemos ocultar información. ¿Sí? Es que es muy duro para el niño. Bueno, aprendamos a decirle la verdad de alguna manera más delicada y cuidadosa, pero no ocultar información. El menospreciar, tratar al resto de personas como si no tuvieran conocimiento del tema. Yo hace muchos años he trabajado en las DNAs en el Alto. Me acuerdo que había problemas así en los equipos, entre abogado, trabajadora social, psicólogo. Uno se creía más que el otro, no, yo soy máster, yo no, no, yo tengo especialidad, y había un menosprecio del otro. Y el otro trataba a la otra persona como si no supiera nada. Yo soy el abogado, ¿usted qué me va a decir? O yo soy el psicólogo, ¿qué me va a decir? Y con víctimas y sobrevivientes, lo peor que podemos hacer es menospreciar el trato respetuoso. Buenas tardes, señora, señor. Niño, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Lo usteo. No es mi amiguito, no es mi hermanito, no es alguien que ese niño, esa niña, ese adolescente merece un alto nivel de respeto. Puede ser que no sea un abogado, una abogada todavía,
pero tiene conocimientos básicos de su vida. Sus niveles de respeto deben ser altos. Debo de pedir permiso para tratarle como a un niño, inclusive. ¿Le puedo decir por su nombre? Sí. ¿Cuál es su nombre, Juan? Le puedo decir Juan, todos me dicen Juanito. Ok, ¿le puedo decir Juanito? Sí, me puedes decir Juanito. ¿Me da esa autorización? Puedo dar el siguiente paso. Y se relaciona con esto de minusvalorar, de estar importancia a las aportaciones de los demás, ¿no? Sobre todo en equipos intradisciplinarios o transdisciplinarios, como quiera llamarse, todos creo que son parte de un proceso y cada uno debería dar sus propias aportaciones. Y en cuestión de niñez, adolescencia, en víctimas sobrevivientes de agresiones sexuales, no deberíamos minusvalorar nunca a la víctima sobreviviente. Al contrario, tenemos que tratarla con mayor valor, con mayor fortaleza. Sus aportes siempre tienen que ser buenos, a no ser que se vayan, digamos, por una situación de daño psicológico emocional, a un trastorno, a un problema que le puede generar otros problemas, tendremos que encaminar. Mientras tanto, no podemos minusvalorar. Estos son algunos peligros del lenguaje negativo que podemos encontrar en nosotros. Y lo básico que les van a pedir a todos, y muchos han debido ver esto, es la escucha activa. La escucha activa implica muchas veces un comportamiento nuestro completamente centrado en lo que es la intervención que estamos haciendo. Sobre todo con víctimas sobrevivientes de violencias y sobre todo en violencia sexual. Sobre todo en violencia sexual, porque la violencia sexual no es tan fácil de denunciar. Me atrevo a decir que es la más difícil de denunciar, la violencia sexual, la agresión sexual, porque transgrede los límites más íntimos de nosotros, de los seres humanos. Barreras muy íntimas son dañadas. Mitos como el sexo, la sexualidad, muy enraizados en nuestra cultura. Solo se habla de sexo, sexualidad, mujeres con mujeres, hombres con hombres, muchas veces, ¿no? En espacios que no son académicos, muy pocas veces académicos, ¿no? Y peor, pues, con niños, niñas, adolescentes. Peor, pues, o con mujeres en indefensión que están en otra área, en otro rubro, en otras cosas, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a tener esta escucha activa con estas personas. Empezar, como les decía, cosas como las señales no verbales, la lectura que de la comunicación de otro ser humano se basa también en la comunicación no verbal. Y nosotros tenemos que ser capísimos para poder leer estas señales no verbales. ¿Por qué baja la cabeza? ¿Por qué mira hacia abajo? ¿Es vergüenza o es miedo? ¿Por qué mira a la izquierda? ¿Por qué mira a la derecha? ¿Por qué mira al techo? ¿Por qué no me mira de frente? ¿Por qué no hay un contacto visual? ¿Por qué reacciona de manera agresiva? ¿Por qué hay ensimismamiento? ¿Por qué cruza los brazos? ¿Por qué agacha el torso del cuerpo? Etcétera, etcétera. Esas señales no verbales tienen que darnos a nosotros parámetros en los cuales nosotros vamos a continuar nuestra intervención. Vamos a ir reafirmando lo que nosotros estamos leyendo en esa persona. Vamos a poder hacer preguntas directas. Esa persona viene y está con la cabeza abajo y está llorando. Vamos a reafirmar lo que estamos creyendo que está pasando. ¿Estás bien? ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Precisamente todas estas señales no verbales, como dice el compañero, pueden ser subjetivas, tenemos que aprender a volverlas objetivas. A eso se refiere de afirmar lo que para nosotros puede ser. Para nosotros puede ser una conducta, sí, subjetiva que está mirando a un lado a otro, pero tenemos que reafirmar eso. Tenemos que ser alentadores de ánimos, ¿no? O sea, ha venido donde nosotros a buscar ayuda, aliento. No ha venido a ser revictimizada esa persona. Hay que tener cuidado con el etiquetado emocional, lo que les decía. Ah, no, ella es una persona depresiva. Listo. Ya le hemos puesto su etiqueta. Es una persona depresiva, ansiosa depresiva. Sea o no lo sea,
Tendríamos que ver la forma en la cual le vamos a decir que está teniendo eso de acuerdo a una reacción, a un estímulo, a un daño emocional que pueda tener. Y tal vez habría que buscar un momento de la devolución, si sobre todo es en una evaluación. La validación se refiere a que nosotros tenemos que validar emociones y sentimientos de esa persona. No le vamos a decir, ay, no llores. Sin motivo estás llorando, se te va a pasar. Eso es no validar, por ejemplo. La validación será así, decirle, bueno, llora, saca tus emociones, está bien, para que luego puedas seguir adelante. Entiendo, puedo entender que estás sufriendo, ¿no? No le voy a decir, sé lo que estás viviendo, a no ser que yo sea sobreviviente, tal vez le puedo decir, sé lo que estás viviendo, porque a mí me ha pasado, a mí me violaron, sé lo que estás viviendo y te voy a ayudar, ¿no? Podrá validarse de un Por eso el trabajo que nosotros realizamos de sobrevivientes con sobrevivientes en procesos de deconstrucción sirve por esta validación que se da a todo lo que son el manejo de emociones. ¿Sí? Y nosotros como profesionales podemos validar, sí. Sin ser sobrevivientes, sí. Podemos validar ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver también, el silencio. Qué importante es callarse cuando la otra persona está hablando. ¿Se han dado cuenta? Qué importante es no hablar cuando otra persona está hablando. Es una muestra, una marca de respeto a lo que se está haciendo. Entonces, en una entrevista, en el trabajo que nos pide estas herramientas del cuidado informado del trabajo, como es la escucha activa, debemos también aprender a callarnos, esperar a que nos cuente todo lo que nos tenga. Y miren, el proceso narrativo que tiene una víctima sobreviviente puede ser súper importante, no solamente en la adquisición de información, sino también en procesos de recuperación, de resignificación de un evento traumático. El silencio muchas veces lo podemos manejar como para que nosotros digamos, te estoy escuchando. Claro, no me voy a callar y le voy a mirar al techo, ¿no? Tendré que atenderle, mirar, hacer un contacto visual y callarme y escuchar lo que me tiene que decir esa persona. Son estos elementos que de la escucha activa que nos van a permitir avanzar en los procesos que nosotros tenemos. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, les voy a mostrar un video que se ha hecho hace muchos años. Yo no sé quiénes son las personas que están aquí. Si bien van a ver ustedes policías, creo que es un ejercicio que hace muchos años se ha hecho y solamente lo voy a mostrar por cuestiones didácticas. Yo no estoy diciendo que se trabaje así ahora, que se está haciendo eso ahora, ni mucho menos. Sino nos da un pequeño ejemplo, digamos, de cómo nosotros podemos identificar esta mala comunicación o una mala intervención que revictimice muchas veces a la víctima. ¿Sí? A ver, veamos el video, por favor. Me van a decir si se escucha. ¿Se escucha y se ve? ¿Sí? Ya, ok. Entonces atiendan, por favor. Anochece en el pequeño departamento de Mariel que su compadre le alquiló en Villa Esperanza. Ella y su hijo están sentados frente a Manuel, quien borracho comienza a cenar. De pronto, Manuel lanza el plato contra la pared, reclama a Mariel por la comida fría, por la ropa sucia y por la falta de pan. El niño se pone detrás de Mariel mientras retroceden. Mariel agacha la cabeza, mientras Manuel se burla, la insulta y amenaza con no darle nunca más dinero. Mariel le ruega, le pide, le implora que no le pegue delante del niño, que escapa. Y Manuel nuevamente golpea y patea a Mariel hasta desmayarla. Mariel Pérez, 29 años, un hijo de 8 años. El exmarido la golpeó reiteradas veces. Hoy, ella rompe el silencio. Está en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB. ¿Hijos? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tiene, señora? Un hito nomás. Quería tener otro, pero ya... Señora, ¿cuál es su denuncia? Como le estaba diciendo, señorita... ¿Trajo certificado médico? No. ¿Fotocopia de carnet de identidad? Tampoco. ¿Algún otro documento? No sabía, señorita, yo... Pero qué barbaridad, señora. ¿Cómo puede andar usted sin carnet de identidad? Como siempre, todo se olvida. No hay carnet. Por algo pues la habrá golpeado. A ver, cuénteme, ¿qué pasó?
Como le estaba diciendo, señorita, la otra noche él ha venido borracho. Yo le he servido la comida y se ha quejado de que estaba fría y nomás me lo ha botado el plato y me ha empezado a gritar como siempre, pero ahora ya es peor, señorita. Ya no solo me grita, él también ya me está golpeando y es muy duro lo que me está dando, señorita, por mi hijo. Pero no se te ve nada. No tenés marca, no tenés golpe. Estás caminando bien. Mira, te voy a dar un consejo. En la pareja siempre hay problemas. De repente tu marido te ha golpeado, pero es porque había tomado. Y seguro vos lo has provocado para que se enoje. Yo no le he hecho nada, señorita, y él me ha pegado. Mejor antes de denunciar, ¿por qué no intentás arreglar? Porque después se separan y los hijos son los que pagan. Ay, ahí es cuando se quedan sin nada. A mí me han dicho que es un delito lo que él me hace. Además, una comadre me ha aconsejado que venga aquí porque aquí me podían ayudar y me podían proteger. Por experiencia te lo digo, pensalo bien, porque después ¿quién te va a ayudar con los gastos de la casa, con el colegio para tu hijo, con la ropa, con los médicos? Hombre, si no lo haces por vos, hazlo por tu hijo. Es que ya está muy duro lo que me está dando, señorita. Y mi hijo es el que más me Corte. Un momentito. Nunca más así. En primer lugar, usted tiene que atenderla desde el principio, brindarle cordialidad y sobre todo información clara por todo lo que ella necesite. ¿Sí? De ninguna manera puede insinuar que desista de la denuncia. ¿Sí? La señora está aterrada y usted es cómplice no solamente con la mirada o con el tono de voz, sino que está dudando de la palabra de la señora y está opinando sobre sus golpes sin ni siquiera tener un certificado médico. Aquí no es importante los documentos. En este momento lo importante es la denuncia de la señora. Mariel, usted tiene que exigir, saber cuáles son sus derechos y saber de qué manera la policía la va a colaborar. Lo importante aquí es la actitud. Tenemos que tener un trato digno. Sí, señora directora. Bueno, con todas estas cosas, vamos a ver cómo nos sale. ¿De acuerdo? Adelante. Y ya no me respeta. Lo mismo es con el dinero. Dice que si me vengo a quejar no me va a dar nada. Y con lo que me está pegando ya tan fuerte me da miedo. ¿Qué pasa si me mata? Disculpe que la interrumpa. Por todo lo que me ha dicho, es muy importante que haya venido a la FELCB a presentar su denuncia. Porque usted necesita ser protegida para que no la vuelvan a golpear y también para proteger a su hijo. Primero debe ir al médico forense y después yo le voy a presentar un investigador que va a tomar su declaración. A él cuéntele todo, ¿está bien? Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Una actitud positiva, una palabra dicha con calor humano, hará que Mariel se sienta más confiada y la sargento Torres cumpla mejor su trabajo. Bueno, a ver, inclusive en la segunda intervención se dan cuenta cómo la... Claro que esto es una dramatización, como les digo, es solamente una dramatización, puede ocurrir en cualquier lugar, aunque es muy parecido a lo que ocurre en muchos lugares que conocemos. Pero se habrán dado cuenta que le vuelve a interrumpir, no deja que exprese lo que quiere expresar. Ustedes dirán, algunos de ustedes van a decir, es que no hay tiempo, no hay tiempo, cuando estamos en la entrevista necesitamos rápido saber las cosas. No es tan lógico. Deberíamos tener y darnos el tiempo como para escuchar a la víctima sobre lo que nos quiere expresar. Han debido ver ustedes varias cosas de lo que hemos hablado hasta este momento en el video. Juicios de valor, estereotipos, qué sé yo, el minimizar la agresión, el dar consejos que no son adecuados, ni siquiera adecuados. O sea, esa persona, esa policía no está para dar consejos, no es su trabajo. Es direccionar la denuncia, ¿verdad? De que se tengan todos los elementos necesarios y direccionarla, no sé cómo que se tiene que hacer. No darle consejos, decirle, ay, cuidado, te falte plata para tus hijos, o para que no sé qué. No corresponde, se dan cuenta. Esos son los problemas muchas veces de la comunicación que tenemos y que no manejamos con víctimas o sobrevivientes.
Si bien esta es una dramatización, un ejercicio, podemos aprender muchas cosas de la intervención. ¿Sí? Hasta aquí espero que lo hayan hecho. Muy bien, continuemos. Otro de los aspectos importantes que tenemos que trabajar en todo este cuidado informado del trauma, en estas herramientas, es la confidencialidad. La confidencialidad se refiere más bien a mantener la información personal privada de alguien, pero existen excepcionalidades a la confidencialidad. Inclusive en psicólogos terapeutas tendríamos que tener estas excepciones de la confidencialidad. ¿Cuándo existen esas excepciones? Cuando existe peligro para sí mismo, cuando existe para uno mismo un intento o ideación suicida. Entonces, ¿qué es el peligro para sí mismo? ¿No? O sea, que nos diga a nosotros, qué sé yo, estamos en una entrevista, estamos en una evaluación, estamos en una intervención clínica terapéutica, estamos en una, qué sé, en una investigación, o estamos recibiendo el relato o la denuncia de una víctima y nos diga, es que no, yo he decidido que esta noche me voy a suicidar. ¿Será que habrá secreto de confidencialidad en el trabajo? Más aún, es un adolescente y nos dice, sí, es que yo hoy día me voy a suicidar, ya tengo todo. Tendré que haber confidencialidad. O el peligro para los demás, que nos dice, no, esta noche yo lo voy a matar. Voy a matar a mi papá, a mi mamá, al agresor, no sé. O el abuso conocido por la otra persona. Si alguien me dice, yo sé que está pasando esto, no puedo callarme, hay cosas que no entran dentro del proceso de confidencialidad. Sí, otras cosas tienen que haber para dar un estado seguro a la víctima y sobreviviente y o sobreviviente. Debe haber confidencialidad, sí, pero tiene sus límites, por si acaso, ¿no? Tiene sus límites. Muy bien, así vamos a ir desarrollando estos aspectos y hasta este momento los puntos claves de este proceso deberíamos tener de la siguiente manera. El uso de herramientas de comunicación, ¿no? Como hemos visto, una escucha activa o la comunicación positiva, ¿no? O el cuidarnos de la comunicación negativa también nos van a servir para auxiliar y ayudar a sobrevivientes en su progresión hacia la recuperación. Y espero que ningún abogado me diga, es que yo no soy el psicólogo que le ayuda a recuperar su vida. Sí, son los profesionales que van a coadyuvar a la recuperación de su vida, porque muchas veces estas víctimas sobrevivientes de violencia sexual, sobre todo, van a venir a buscar justicia a través de ustedes. Entonces, todos integralmente hacemos este apoyo, auxiliamos en un proceso de progresivo en su recuperación. Otro punto clave es una mayor parte de la comunicación se realiza sin palabras. La comunicación mimo-gestual, dice muchas veces más que muchas palabras, ¿sí? La comunicación mimo-gestual debería ser algo muy importante que nosotros estamos en constante lectura de esta comunicación mimo-gestual. Es más, debemos practicar esta comunicación mimo-gestual, ir a aprender a leer, ir leyendo toda esta comunicación mimo-gestual. Cómo me mira, no me mira, atiende, no atiende, baja la cabeza, sube la cabeza, etcétera, etcétera. Y hay maneras sencillas para bloquear y promover la buena comunicación, lo hemos visto. Muchas veces puede ser muy fácil bloquear la comunicación. ¿Cómo? Estoy en una entrevista y suena mi teléfono. Un ratito, ahorita le atiendo y contesto mi teléfono. ¿No? Bloqueo la comunicación. O puedo, de maneras sencillas, promover una buena comunicación, con una buena escucha activa dando todo, pero toda la atención. Al final de cuentas estoy trabajando. Ese niño de 10 años me está pagando el salario de una u otra manera. Me paga su papá, sí, pero para que atienda a ese niño, a esa niña. O me paga el Estado, estoy en una ADN así, pero para que atienda a ese niño, a esa niña. Él o ella está cumpliendo la meta que me he propuesto de ayudar a las personas, a trabajar por las personas, para las personas. La confidencialidad es estricta en el trabajo, sí, con los sobrevivientes de trauma en todo momento, pero tiene sus excepciones, la confidencialidad, ¿no? Y hemos visto las tres excepciones básicas que se tiene para quitar la confidencialidad en el trabajo.
pero después de ello debe haber completa confidencialidad. Ah, pero es menor de edad de 14, de 15 años. Sí, entonces hablemos con él para convencerlo de que su mamá, su papá tiene que saber todas estas cosas. Sin romper esta relación que hemos logrado, digamos, debemos ser capaces de convencer y decirle, bueno, ahora le tenemos que decir a tu mamá todo lo que me has dicho. Tendríamos que tener esas capacidades. ¿Sí? Hasta aquí deberíamos tener en claro todo lo que es comunicación. ¿Ok? Ya habíamos hablado de estos beneficios de la comunicación positiva. Nos va a ayudar a una mayor capacidad para resolver problemas. Nos va a favorecer la creatividad porque vamos a construir mejores formas para lograr entender y atender a las personas. Hay un mayor optimismo para afrontar proyectos porque nos va a ir mejor. Mayor concentración en el trabajo, ¿no? El que no se consume energía en pensamientos negativos también va a ser otro beneficio. No vamos a estar con pensamientos negativos. Ah, fallé, no lo hice, debería haber hecho, no debería, debería y no debería. A nosotros puede generar una carga emocional y hasta un trauma vicario muy fuerte. ¿Sí? Muy bien. Antes de que entremos a estos límites, ¿algún comentario respecto a la comunicación? A la forma en la cual nosotros debemos interactuar. ¿Hay algún comentario? ¿Algo para que continuemos? Continuemos con la segunda parte. Vamos a hablar de límites ahora, cómo se establecen los límites. No hay nada. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo era, pero ya ni modo. Daniela, te escucho, pero tiene que encender su cámara, Daniela, si no, no le voy a atender. Es porque no tengo muy Ah, buena eso, señal. Daniela. Ahora sí, Buenas Daniela. noches. No ¿Cómo está? solamente una pequeña observación, nada del contenido, todo. Muchas gracias, muy didáctico. En las diapositivas no se ve muy bien lo que está escrito en rojo, entonces no sé si cuando pueda, no sé, o sea, tal vez si nos va a compartir. Se distorsiona mucho hay como que un contraste muy bajo y eso no me permite ver muy bien las letras. Solo quería consultarles si es posible, no sé, tal vez mejorar el contraste para que podamos visualizar Cuando, mejor. ok, gracias, Daniel. A usted. Cuando tengan la presentación se va a ver mejor. Tal vez es cuestión de la computadora o alguna cosa. ¿Y ya? No se preocupe, lo vamos a ver, lo van a tener ustedes también. Muchas Alexander, gracias. buenas noches, dime. Buenas noches, querido Jorge. ¿Cómo estás, Una, Alex? una consulta. ¿El idioma se convertirá también en una forma de obstáculo para la comunicación? ¿O el nivel académico, no sé, o intelectual? ¿Tú has visto algún caso en que hayas, te hayas limitado en comunicarte con una sobreviviente de abuso? Sí, sí, Gracias. sí, claro, claro que sí, ¿no? El idioma es básico, el idioma es básico. Imagínate que yo no hablo aymara y tengo una víctima que me va a querer hablar en aymara, no voy a poder intervenir. El idioma es un disruptor, es lo que va a cortar completamente la comunicación. Es bien diferente eso. O sea, sí o sí, el idioma, el lenguaje, sí. Inclusive me animo a decir esto. Por ejemplo, ha habido un tiempo que yo trabajo con chicos de la calle, cuando yo trabajé en terapia varones, que le llaman el trono, con chicos que cometen, bueno, menores de 14 años que han cometido un tipo de delito. Y con chicos de la calle tienen una coba diferente. Si yo no entiendo, si yo no sé su coba, ni siquiera es otro lenguaje, o sea, pucha, es otra subcultura los chicos de la calle. Si no entiendo lo que me están diciendo, por ejemplo, es que yo salí a ganar ese día y por eso me han tabeado y por eso pues los rayas me han detenido. Pucha, ¿qué me ha dicho? ¿No? Ganar para ellos es robar. He salido a ganar, a robar. Me han tabeado, me han denunciado, me han deschapado, me han acusado, ¿no? Entonces yo tengo que saber hasta esa cosa para trabajar en ese ámbito, porque si no lo sé, no voy a entender.
Va a haber una disrupción comunicacional. No hay lo que les he mostrado, esa devolución. Hay una disrupción del lenguaje. Esa subcultura de la calle, por ejemplo, que es increíble todo el lenguaje que se tiene, ¿no? Los rayes, ¿qué son los rayes? Son los policías, porque tienen normalmente los son a pie, son dragoneantes o cabos, creo que tienen dos rayitas, y les dicen los rayas. Si yo no sé quién es un raya, o yo no sé lo que es un torrante ellos llaman donde van a dormir en las noches. Estaba en mi torrante, yo no voy a saber dónde estaba, te ubicas, porque no ha habido una comunicación. Si yo trabajo con niños o niñas, tengo que estar atento a lo que pasa en la televisión, en el cable, ¿me entienden? Si yo trabajo con adolescentes, tengo que, espérenme un segundo. Perdón, si yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, tengo que saber, por ejemplo, tengo que saber en qué están, en los juegos que están. Tengo que saber qué es el Free Fire, tengo que saber qué es el Roblox, tengo que saber qué es el Fortnite, aunque creo que ya estoy desactualizado, creo que hay juegos mucho más modernos, porque me van a hablar de algo así y no lo voy a entender, ¿me entienden? Entonces sí el lenguaje, la comunicación, el idioma es muy importante, el mensaje se debe entender. ¿Ya? Y por supuesto, el idioma. Alguien que me hable en inglés no voy a saber qué me está diciendo. Hay una ruptura. ¿Ok? A eso, Alexander. Dale luz, por favor. Luz, Dani creo que ya habló. Con Luz cerramos y continuamos. No quería decir algo más después de Luz. Luz, por favor. Buenas Luz, noches, doctor. Luz, estás sin luz. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿En la calle? Sí, saliendo de la oficina. Eh, doctor, perdón, licenciado, una consulta. Difiero un poco en la posición que tiene de la intervención y cómo hablar en la cuestión policial. Es decir, yo he trabajado, he estado y me ha tocado en diversas oportunidades víctimas de tanto en adolescentes como en personas adultas, en cuestiones de hechos de violación, ¿no? En mi punto al video que usted nos mostró, sí, evidentemente hay un poco de sarcasmo, siempre hay que tener un poco de empatía, ¿no? Y tratar de conectarnos con las personas para que nos digan la verdad de los hechos, porque muchas veces estas víctimas vienen amenazadas, amedrentadas y quieren desvirtuar, quieren justicia, pero no pueden decir la verdad, porque en ocasiones el agresor es una persona muy cercana, es su protector mismo. En esas situaciones, yo como funcionaria policial que trabajaba en la PLCB, he evitado de que me den a detalles. He logrado, hablo con ellos, intervengo con ellos, pero solamente hasta que determine el tipo de delito específico al cual yo tengo que derivar, ¿no? O cómo puedo accionarlo. Entonces, en ese momento yo agarro y no puedo preguntarles detalles. Y tiene usted razón, muchas veces la persona viene y quiere contarte todo, quiere desahogarse, peor cuando tiene una afinidad o siente una confianza contigo, te quiere contar todo y se pone a llorar. Y lo único que, bueno, dentro del criterio, lo que usted estaba explicando, lo que podemos hacer es solamente neutralizar y derivar donde corresponde. Porque para mí estaría haciendo una revictimación, que a mí venga y me cuente todo y tal vez no tiene el mismo trato con el psicólogo, digamos, lo veo con la trabajadora social que le estén haciendo los informes, o con la misma fiscal. Por eso difiero cuál sería el protocolo un poco adecuado. En lo personal, en lo profesional, yo he hecho eso en estos casos. He tratado de que me den el tipo de delito, pero he cortado a que me den más detalles. ¿Por qué? Porque eso, toda esa información se la tiene que decir a un profesional en los informes. Y el contarme a mí y el contar a otras personas, para ellos en ese momento es revictimización. Y muchas veces me ha tocado víctimas de que vienen y me dicen, 1000 veces preferí hablar con usted. Por el trato, no sé si la conexión,
¿cuál sería? Bueno, en lo particular y en lo personal y profesional yo he actuado y actúo de esa manera porque siento de que si una víctima viene y me cuenta todo y me dice todo, a mí y no al profesional que va a hacer su informe, que tiene validez ante las autoridades competentes, yo me pongo en su lugar y por eso es que yo evito que me den más detalles. ¿Por qué? Porque yo siento que que ellos van a ser revictimizados, porque el recordarte de un hecho que te dañó, que te marcó, cuesta, duele, lloran, se destrozan y ese mismo sentimiento que te quieren transmitir a ti, no se lo van a transmitir a otra persona si vos permites que ellos se desahoguen contigo. Ese es mi criterio, no sé si estoy en lo correcto o pueden diferir o está mal mi procedimiento. No, Luz, miren, yo les digo una cosa. No se olviden que estas clases son generales y no estamos dando específicamente para el funcionario policial, para el funcionario, para el abogado, para el psicólogo, para el trabajador social. No es estas clases, son genéricas y las tenemos que acomodar a nuestro tipo de trabajo. Por supuesto, lo que dice Luz es correcto. Cuando un policía recibe una declaración, tiene inclusive normas, tiene inclusive parámetros en los cuales va a intervenir, lo que dice Luz. Tengo que delimitar el tipo de delito. Tampoco le decir, no, cállese, no hable conmigo, le voy a revictimizar, vaya donde el psicólogo. No, ella tiene que recibir la denuncia, tiene que hacer una anamnesis, me imagino, del nombre de la persona, la edad, dónde vive, qué pasó, pero hasta ahí va a llegar. Y va a tener, como lo ha hecho Luz muy profesionalmente, decirle, bueno, hasta aquí me puede decir, hasta aquí me puede contar, porque después tiene que hablar con el psicólogo, con la psicóloga, con la trabajo social, con la abogada, para que le cuente ya a detalle y que haga el trabajo que tiene que hacerse. Ahora existe la RAI, ¿no? La Ruta de Atención Integral, donde nos marca varias pautas en las cuales van a intervenir cada uno de los estamentos que tendrían que leerlo ustedes y estudiarlo para trabajar esto, ¿sí? Entonces, como policía, si hace una entrevista profunda, aunque esa persona logre empatía con ella, no va a tener frutos, no va a ser lo correcto. Y lo que ha dicho Luz es real, va a ser revictimizante, porque le va a hacer recordar, rememorar, le va a doler, pero no sabemos si esa policía o ese policía tiene las herramientas o la capacidad, digamos, profesional para hacer contención emocional, que puede ser que lo tengan. Hay policías que estudian, digamos, yo personalmente les he dado clases a muchos policías respecto a lo que es a la intervención en emergencia, ¿no? De los primeros auxilios psicológicos. Puede ser que tenga capacidades, pero en el proceso no le va a servir ese tipo de entrevista profunda que podría ser. Ah, es que confiaba en mí, sí, pero no era el momento, el lugar, el estamento en el cual tiene que dar una declaración a profundidad, donde se van a analizar muchas más cosas que no solamente la declaración, sino también el daño emocional que pueda tener durante ese proceso. Entonces sí tenemos límites de intervención. Y cuando yo les digo escuchen ahí, esa persona puede llegar y empezar a hablar y decirle, pero el funcionario está ahí pues para delimitar de acuerdo a su reglamento, a sus capacidades, a lo que tiene que hacer enmarcado en la ley, hasta dónde va a recibir una declaración y hasta dónde es, digamos, una intervención de primeros auxilios psicológicos. Ahora yo les digo con cuestiones reales. Hay lugares, en áreas rurales sobre todo, donde está solamente el policía, no hay psicólogo, no hay abogada, no hay trabajadora social. Y es quien el policía que va a recibir la denuncia y que va a hacer también fungir como psicólogo en una primera intervención de auxilios, de primeros auxilios psicológicos o emocionales que ya se ha visto. Yo he tenido, como les digo, yo he dado clases a policías que me han dicho, pero yo no hay nadie, no hay psicólogo, ¿qué le voy a hacer a la persona? Y muchas veces hace ese papel. Por eso les damos algunas herramientas a estos profesionales policías para que hagan por lo menos los primeros auxilios emocionales para contener a esa persona. Pero como les digo, son cosas que no estamos dando esta clase en específico, son genéricas y ustedes tienen que adecuarlo a sus vidas, a sus trabajos, a sus características, hasta personales.
Puede ser que alguien diga, uy, yo he estado cometiendo este error, yo no le hacía caso a quien me hablaba. Tengo que tener mayor escucha activa. Esa es la idea del aprendizaje que tenemos todos los días. Reconocer. Aquí no le voy a decir, tú dime, no. Cada uno verá y asimilará este conocimiento si lo quiere además para su vida profesional o si lo necesita. Puede ser que alguien diga, yo ya sabía esto de la escucha activa, yo no necesito volver a escuchar esta clase, ¿verdad? Entonces esa es la idea, querida Luz. Hay que acomodarlo a la situación y al momento en el cual uno está trabajando. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que nomás ser genéricos en la explicación y lo específico, cada uno se apropiará de estas herramientas para poder utilizarlas en su vida personal, profesional, porque sí nos va a afectar personalmente. Sí, eso le puedo decir, querida Luz. Y sí, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, porque usted tiene que poner límites en una declaración, sobre todo en la recepción de una denuncia, delimitar cuál es el tipo penal, el delito, tal vez averiguar dónde está el agresor, si hay agresor, para que inmediatamente se intervenga en acción directa o alguna otra cosa, para que tenga todo, pero usted ya tiene el conocimiento enmarcado. Sí, entonces sí, yo creo que ha trabajado muy bien. No tengo otra opinión. Y acabamos con Daniela porque se nos está acabando el tiempo. Dale, Daniela, rapidito, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta de Luz, porque realmente a mí también me ha dado una respuesta clara, doctor. Es un gran aprendizaje. Quería rescatar la pregunta de Alexander. Yo trabajo en la unidad de personas con discapacidad, entonces hay una limitación muy grande cuando se trata de trabajar con víctimas de violencia sexual que tienen alguna discapacidad. Realmente, cuando veo las estadísticas, casi nunca pareciera que las mujeres con discapacidad o las niñas, niños no sufren violencia sexual, sin embargo, es una población altamente vulnerable. Y uno de los principales problemas tiene que ver con esto, con que las personas de la ruta de atención no están capacitadas para poder establecer, sacar la información o hacer el procedimiento, porque o no saben lengua de señas, no saben cómo abordar a una persona con discapacidad intelectual, no saben cómo abordar a una persona ciega, hay mucho prejuicio de por medio y la pregunta de Alexander era, ¿el idioma es importante? Claro que sí, ¿no? Y cuando se trata de discapacidad, las herramientas, los sistemas aumentativos de comunicación son una habilidad básica, ¿no? Por ejemplo, cuando le mencionaba el tema de los contrastes en su presentación, tiene que ver con un tema de infoaccesibilidad. Para una persona sorda que no oye nada y su contacto es visual, un contraste como este, ¿no? Digamos, un rojo en una base verde que no se notan las letras, no le permite leer, es como si le pusieras un reflector en su cara. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con la forma de comunicarnos con las personas con discapacidad para que deje de ser una barrera. Si no hay estadísticas claras de casos de personas con discapacidad, es porque no se rescata esa información y cuando hay alguna situación, realmente no sabemos qué hacer, ¿no? Y evitamos a veces la barrera ya limita por completo el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Entonces, no solamente el tema del idioma, sino todas las herramientas que requerimos para poder abordar. Por cada tipo de discapacidad requiere de un abordaje diferente, pero también explicar que no es algo complejo, no es algo complejo, no son herramientas sencillas, simples, que es importante que las podamos hacer. Ojalá algún día en este curso también se pueda incorporar estos temas de herramientas de comunicación aumentativa que nos pueden servir para poder abordar a las personas con diversos tipos de discapacidad. Creo que eso sería muy importante. Solo eso, doctor, muchas gracias. Ya, gracias, Daniela. De todas maneras, volvemos al mismo concepto de que para la comunicación es bien importante el idioma, el cesar el circuito, ¿no? Emisor, receptor, pero también tiene que haber una retroalimentación. Si no hay eso, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no vamos a poder avanzar. ¿Sí?
De todas maneras, vamos a ver, vamos a continuar con la presentación. Vamos a hablar de los límites. Ya, ahora bien, todos los seres humanos tenemos límites. Cuando hablamos de establecer límites con víctimas sobrevivientes, que vamos a tal vez a jalar a nuestro tema estos conceptos, hablamos que estamos hablando más bien de desarrollar ese locus de control de una persona. Hablamos del locus externo y el locus interno. El locus de control de una persona se refiere al grado en que las personas creen que pueden ser responsables de sus conductas. El locus de control interno se refiere a que ocurre cuando una persona cree que él o ella es capaz de tener algún control sobre los acontecimientos de su vida, ¿no? Entonces, ¿puede generar estos límites problemas? Sí, existen problemas de límites muchas veces, que no controlo mis emociones, que no controlo lo interno, lo mío. Y el locus externo se refiere cuando una persona cree que los factores externos, el público, determina los acontecimientos en su vida. ¿Sí? Está bien clarito. Existe un locus interno y un locus externo, lo que va a marcar y generar el control o va a poner límites en nuestras vidas. ¿Ya? Podemos tener estos dos tipos de reacciones. En ese sentido, vamos a hablar de los límites o castigos. Los límites se refieren a que motivan determinados comportamientos positivos y recálquese motiva. ¿Ya? Busca desarrollar el locus interno y el externo con diferentes ejercicios que se pueden dar para lograr estos límites. En cambio, los castigos van más al control de conductas y control del proveedor, que va a generar este tipo de, digamos, conductas de castigo. ¿Sí? Entonces, entre los límites y castigos, vamos a delimitar estas diferencias. Los límites motivan, pero los castigos controlan las conductas, el control del proveedor y el castigo, por supuesto, se ha satanizado mucho respecto a lo que es la violencia. Cuando hablamos, ¿se debe castigar a un niño? ¿Quién me dice que si se debe o no castigar a un niño? A ver. Y es un problema, que ahorita podemos estar discutiendo toda la noche si se debe castigar o no a un niño. Si nosotros tenemos este concepto de castigo transgrediendo, se debe castigar a un niño sin satanizar el concepto, buscando tal vez este locus de control interno y externo sobre una conducta de una persona, para que pueda esa persona asimilar un control interno, pero también que sepa que está regido con un locus externo, con un control externo. Nosotros no somos completamente dueños de nuestro control externo. No podemos hacer lo que queramos. Tenemos una sociedad que nos ha puesto límites en nuestra conducta, ¿no? Y por supuesto nosotros tenemos también un locus interno, que nosotros tenemos nuestros límites propios. Yo no hago algo que vaya en contra de mis principios, por ejemplo. Tengo mis límites personales e internos. Si cuando hablamos de castigo, por ejemplo, sí se debe a nivel, digamos, de marcar conductas, ir extinguiendo conductas y reforzando conductas, ahí hablamos de conductismo, ¿no? Vamos a ir reforzando algunas conductas y extinguiendo algunas conductas. Con los niños y niñas se hace ese trabajo, ¿no? Para que vayan construyendo sus propios límites internos, autocontrolables en un proceso de desarrollo, y también los locus externos que deben reconocer para controlarse en función de la sociedad. Estamentos como el colegio o la escuela nos van a marcar muchos locus externos. ¿A qué hora tienes que levantarte? ¿A qué horas tienes que ir a clases? ¿Tienes que estudiar? Que nos van a ir marcando conductas. Y de ahí aprendemos. Lo más que, creo que el mayor beneficio que la escuela o el colegio nos ha dado, por ejemplo, son los niveles de atencionabilidad que tenemos en este momento. 12 años nos han dicho, sentate, mira al frente, atenderle al profesor, a la profesora, hazle caso, haz tu tarea, que ahorita cuando estamos en procesos académicos tan elevados como posgrados, estamos sentados atendiendo a un, entre comillas, profesor, docente que nos está dando información y que nosotros estamos asimilando. Hemos creado, qué sé yo, ese hábito de estudio, se podría llamar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Los controles, tenemos que nosotros tener límites también que en el trabajo con víctimas sobrevivientes, sí, ¿no? Tenemos que tener límites en los cuales nos tenemos que enmarcar, trabajar.
¿ya? Algunos factores que afectan cuando implementamos límites. Algunos factores que van a afectar cuando queremos hacer esto es la cultura. Tenemos que analizar cómo es la disciplina en mi cultura. La disciplina es parte del control de los límites, ¿no? Vamos a poner disciplina. La cultura nos puede, sí, marcar límites, sí. Sí nos puede marcar diferentes tipos de límites, además. Entonces, como es la disciplina en mi cultura, eso tenemos que analizar las experiencias personales, cómo fui disciplinado o disciplinada de niño o de niña, ¿no ve? ¿Cuáles fueron los marcos en los cuales me discipliné? Algunas veces agresivamente. Cuidado con esto también ¿cómo les digo? De justificar la agresión física. Sí se puede disciplinar a niños y niñas, se pueden corregir y extinguir conductas, se puede, entre comillas, castigar sin transgredir los derechos humanos de las personas, menos de niños, niñas, adolescentes. Yo no le puedo decir a un niño, no ha hecho su tarea y voy a decir, no, no le castigo, no le voy a decir nada porque es prohibido porque la ley me prohíbe. Esa conducta va a ser repetida y no va a ser su tarea todo el año y se va a aplazar. Puedo extinguir esa conducta, ¿no? Puedo decirle, bueno, estás castigado, no voy a ser agresivo, no le voy a quitar su comida porque tiene derecho a la alimentación, no le voy a decir, no vas a ir al médico, no vas a ir al colegio, tiene derecho a la educación, no se puede castigar, entre comillas, con los derechos humanos de las personas. Y les voy a dar un tip más para los papás, mamás que tienen niños. El castigo debe cumplir 3 requisitos básicos. Debe ser corto. ¿A qué me refiero? Yo no le puedo decir, te voy a quitar tu celular ya. Nunca más vas a tener celular. Te has aplazado este semestre, este trimestre, nunca más vas a tener celular. Eso es mentira. Menos ahora que utilizan el celular para trabajar, para hacer tareas. El castigo debe ser corto. Es decir, le diré, ya 24 horas no tienes el celular. El castigo debe ser efectivo. Les doy un ejemplo. Si ese niño tiene un muñeco de acción, un muñeco de Batman, de Superman, tirado por toda la casa, que está tirado por todo lado, no le voy a decir cuando le diga, estás castigado, no has hecho tu tarea, te quito el muñeco de Superman. Va a decir, llévatelo, te lo regalo, no me interesa. Tiene que ser efectivo. El padre, la madre tiene que saber qué es lo que le interesa. Entonces, ¿qué es lo que más le interesa a un niño promedio de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no sé, adolescente? Su celular. Les apuesto que su celular. O su Play, o algún juego electrónico, no sé, o algún. Tienen que saber, pues, qué le gusta, qué es efectivo. Le diré, entonces, es corto, ya 24 horas o 48 horas, de acuerdo al grado de la transgresión, no tienes tu celular. Pero no, no lo tienes. Y es efectivo porque le duele que le hayan quitado su celular. Y el último parámetro que debe cumplir, tal vez, tiene que cumplirse hasta el final. Si yo le digo, toda la semana no tienes el celular, toda la semana no le debo devolver el celular. Por eso el castigo tiene que ser bien pensado, inteligente. Si tiene que ser tarea, no le puedo quitar toda la semana, le diré 24 horas o 48 horas, no sé. Si yo le quito el castigo a la mitad, no cumplo hasta ese tiempo, la siguiente vez no va a ser efectivo el castigo. ¿Sí? El castigo, como les digo, hablando puede ser la disciplina, el disciplinar, llámenlo como quieran. Pero en realidad todos, hasta nosotros vivimos con castigos y recompensas. Quienes han encendido sus cámaras toda la clase tienen recompensa porque tienen asistencia en este curso. Quienes no han encendido sus cámaras tienen el castigo, no han asistido. Si yo dejo mi auto en el prado de la ciudad y lo dejo parqueado en pleno prado, vienen y me ponen una grampa. ¿Qué ha pasado? Me han castigado y tengo que ir a pagar una multa al banco para que me quiten la grampa. Ha habido una inconducta que ha sido castigada. ¿Sí? No me han transgredido los derechos humanos que tengo, no me han golpeado, no me han lastimado, no me han quitado nada, han engrampado el vehículo. ¿Se dan cuenta? Vivimos con castigos y recompensas. Llego temprano a mi trabajo siempre, mi recompensa vendrá a fin de mes con mi sueldo. No llego temprano, no hago mi trabajo,
Bueno, me llamarán de atención, memorándum de llamada de atención, despido, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso se refiere. Tenemos nosotros este tipo de locus interno y externo que la sociedad nos va a ir marcando. ¿Ya? La experiencia personal nos va a afectar, el estado de ánimo también, cómo me siento, va a afectar muchas veces en lo que es la implementación de mis límites. Muchas veces mis emociones van a transgredir los límites. Me voy a sentir enojado y puedo golpear a alguien. He transgredido límites, no solo míos, sino también de uno otro ser. Las creencias religiosas, tu fe define tu disciplina, sí, muchas veces, ¿no? Las relaciones con sobrevivientes, ciertas preferencias que yo pueda tener. Trabajar mucho tiempo con una o con otra persona puede crear preferencias que son diferentes al trabajo con otros sobrevivientes. La duración de tiempo con sobrevivientes, ¿no? Puede variar los límites. Si trabajo mucho, demasiado tiempo con esas personas, voy a tener pues una relación afectiva, emocional, humana, personal, que me va a hacer tal vez no tener mis límites claros y hay que tener mucho cuidado. Entonces, todo esto nos va a generar llegar a los límites y lo que no tendría que afectar, ¿sí? Algunas directrices para el establecimiento eficaz de límites son estas, ¿no? No es aconsejable un control total. Con niño, niña, adolescente es un tira y afloje, ¿no? Es algo inteligente. Es consensuar sobre todo, pero también ser fuertes para cumplir hasta el final estos consensos. En sobrevivientes se debe tomar tiempo para observar y adaptarse al sobreviviente, al tipo de conducta que tenga y hasta su personalidad muchas veces. El iniciar con una rutina le va a tomar tiempo a la intervención que nosotros tengamos que tener. Entonces, dar tiempo para la adaptación de nuevos sobrevivientes a nuevos entornos familiares. Cuando se tiene una víctima de violencia, sobre todo sexual, va a haber un proceso que tiene que ser de reeducación a todo lo que le está ocurriendo. Es como hemos visto en la anterior clase, se le cae el mundo en la cabeza y tiene que deconstruirse. Les he hablado del concepto de deconstruir, no es reconstruirse. Reconstruir es empezar de cero. El ser humano jamás empieza de cero. Tienes que más cognitivos, de memoria, de desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Nos deconstruimos, construimos de nuevo con todo lo que ya tenemos, descartando lo que no nos sirve y aprovechando lo que nos sirve. Son procesos de deconstrucción personal. El establecer expectativas claras es otra directriz que nos va a ayudar en los límites. Una comunicación efectiva en lo que queremos en el trabajo nos va a ayudar a establecer límites y motivar el respeto de uno a otro. Ejemplo, quiero por favor hablar con usted para que me cuente qué es lo que le ha pasado. Soy el abogado, soy el psicólogo, soy la fiscal, soy el juez, quiero hablar con usted. Con usted, no le estoy diciendo, a ver, contame, a ver, amigo, a ver, chico, chica, niño, niña, ni siquiera, ¿no? A ver, ven, contame, ¿qué te ha pasado? Nada. Cuando yo marco límites de respeto en el trato, en el buen trato, voy a recibir también eso, ¿sí? Esa comunicación va a ser efectiva. Por favor, ¿me podría explicar lo que le ha ocurrido en tal situación? Y le van a decir, pero le estás hablando así a un niño de 5 años. Sí, trabajo para ese niño. Ese niño me paga mi sueldo. Ese niño es motivo por el cual yo soy juez, fiscal, abogado, psicólogo, socióloga, trabajadora. Por eso estoy trabajando aquí. Que debo hacer ese tipo de trabajo. Y merece el mayor respeto porque gracias a él estudió la carrera que estudié. ¿Se dan cuenta a qué nivel estamos llegando de deconstruir nuestros propios conceptos de intervención? ¿No? El identificar el origen del comportamiento ya lo habíamos visto. ¿No? ¿De dónde viene ese comportamiento? ¿Por qué llora? ¿Por qué no llora? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué no es agresivo? Lo hemos visto en el cuidado informado del trauma. Nos permite entonces reflexionar acerca de que el sobreviviente y su actuar y su reacción, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces consideramos la razón detrás del comportamiento. ¿Por qué se está comportando así? Bueno, veamos qué podemos hacer para cambiar este comportamiento que sí es agresivo o lo contrario, se ha ensimismado y no nos dice nada. A través de identificar por qué se está comportando así. ¿Sí? También tenemos que ver que nosotros debemos ser un ejemplo positivo.
O sea, yo no le puedo decir a alguien que no sea agresivo si soy agresivo, ¿no? Tener una conducta adecuada siempre. El controlar nuestras emociones y el aceptar nuestras equivocaciones muchas veces. Delante de uno, no somos todólogos, no vamos a saber todo. Muchas veces la posición que tenemos frente a una víctima es asimétrica, porque somos el profesional, el que tiene el resultado, la sabiduría de hacer todo. No siempre la tenemos. Sin embargo, tenemos que ser un modelo a seguir. No puedo estar gritando a mis empleados, trabajando, digamos, en violencias, ¿no? O ser un maltratador en casa y trabajar en unas defensorías o en unos slims. ¿Se dan cuenta? Debo ser siempre un modelo a seguir. Mi conducta debe marcarse ética profesionalmente antes, durante y después del trabajo y de la hora laboral inclusive, porque marca toda una estructura. Es mi personalidad que está construyendo, está siendo parte, herramienta de un proceso. El dar valor a la opinión de cada persona, lo hemos hablado en todo lo que es la comunicación, que sea una escucha activa, lo habíamos hablado también, y por supuesto no ejerza su opinión. O sea, no estamos ahí para opinar sobre la vida de nadie. Podemos dar directrices, señas, dependiendo de dónde estamos, nuestra intervención va a cambiar. Y acotando lo que nos decía la compañera anteriormente, esto es genérico, les repito, esta es una clase genérica para diferentes profesionales, diferentes áreas, que cada uno debe adecuar, digamos, este tipo de características del escuchar bien, dar la opinión a la opinión de cada persona, sea una escucha activa, no ejerza su propia opinión, lo acomodaré a mi trabajo, en el momento y en el lugar que tengo que ejercer, además, este tipo de herramienta como directriz. Los límites podrán variar, por si acaso, de acuerdo a la edad, a la personalidad, a la cultura, a la situación, a la religión, a la estructura social, a mi dinámica familiar, a cómo me he construido, etcétera, etcétera. Y responden a las necesidades de cada persona. Las voy a acomodar a las necesidades que me van a venir a requerir víctimas o sobrevivientes y así vamos a poder individualizar los límites. No todos nuestros límites son iguales. Cada uno, las 215 personas que estamos aquí, tenemos diferentes límites y percepciones de lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y si hay 1 millón de personas, es 1 millón de características individuales. Así como son diferentes nuestros ADNs, nuestras percepciones, nuestras deconstrucciones, nuestras reacciones, nuestras emociones son diferentes. Por eso cuando generalizamos cometemos errores. Ah, pero a vos no te ha pasado nada, a la persona de afuera le pasó peor cuando hacemos las comparaciones, cuando generalizamos hechos. De vos es violación, ay, así es violación, vos también tienes otros 10 días de impedimento. Ah, no, se puede salir. Esa señora en 2 días ha salido del problema. ¿Cómo vas a seguir vos un mes con el problema? Y lo mismo te pasó. ¿Se dan cuenta? Las reacciones, el daño emocional, psicológico es individualizado. Son muchos factores que lo hemos ido analizando que van a delimitar también tal vez un factor de deconstrucción, de resignificación, de resiliencias que influyen mucho. Y a otra persona que no lo va a poder hacer, a veces en años. ¿Sí? El abstenerse de hablar sobre límites cuando la persona está molesta, sobre todo en el adolescente, se van a dar cuenta. Cuando a un adolescente se acerca y dice, ya, no vas a hacer esto y no consensúas, capaz de que tengan una reacción hasta agresiva, contradictoria. Peor con adolescentes, víctimas o sobrevivientes de violencia sexual. Sí debemos hablar con firmeza, pero suavemente y mantenga el respeto. Bien diferente es firmeza que hablar suavemente, por si acaso, ¿no? Puedo ser firme y ser suave. Por favor, siéntate bien, tenemos que hablar porque ese es un lugar serio donde vamos a conversar. No he agredido, no he transgredido normas, reglas, he sido firme en mi posición, pero suave, manejando el respeto, manejando todo lo que es, digamos, mi inteligencia emocional. Y por supuesto hay que valorar la privacidad de las personas en la entrevista, durante, antes y después de una entrevista. Por supuesto, manteniendo la calma y ser respetuoso. Ahí gana el que no se enoja.
Y cuando tengamos sobrevivientes de violencia, se van a dar cuenta, niño, niña, adolescente, pueden sacarnos de nuestras casillas. O sea, y si nos sacan de nuestras casillas, nos ganaron. Nos tienen un paso más que nosotros. El tener cuidado de que las consecuencias no sean demasiado severas también, ¿no? En ese cuidado, ese cuidado informado del trauma que hemos hablado, sabemos que vienen con un evento traumático, sabemos que están con un proceso tal vez de estrés postraumático, con ansiedad, depresión, con tal vez con daño emocional muy grande, que tenemos que ser cuidadosos, firmes, suaves, no demasiado severos. Qué difícil, ¿no? Pero es nuestro trabajo. Ser justos y no mostrar favoritismos, por supuesto, parte de de igualar las consecuencias para unos y para otros, individualizar los casos. Reconozca y aproveche puntos fuertes del sobreviviente. Vamos, como lo habíamos visto en el cuidado informado del trauma, identificar rápidamente sus factores resilientes. Mientras más rápido identificamos factores resilientes, más rápida nuestra intervención va a ser efectiva, porque vamos a saber dónde y en qué nos vamos a apoyar para poder lograr procesos de deconstrucción personal. Y tomar en cuenta esto para establecer los límites, sus factores resilientes. Construir sobre sus puntos fuertes, sobre sus resiliencias. No puedo construir sobre sus puntos débiles porque se va a volver a caer mi trabajo. Tengo que buscar los puntos fuertes en los cuales pueda yo deconstruir conceptos como culpa, vergüenza, responsabilidad ante el hecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto nos va a permitir, digamos, establecer estos límites. Y vamos a terminar con este cuadrito, ¿ya? El método para establecer lo que habíamos dicho se tiene o se puede hacer también como un ejercicio el ignorar activamente, ¿sí? La elección de abstenerse a responder podemos hacerlo. Podemos no responder algo, no somos todólogos y tampoco queremos dar toda una información que tal vez va a ser dañina para esa persona. Tenemos que nosotros también tener nuestros límites internos y elegir qué vamos a responder. Ignorar conducta insegura o de riesgo, sí. En víctima o sobreviviente podemos hacer eso, ¿no? Podemos ver estos ejercicios del tiempo fuera. Se acabó el tiempo. A ver, tiempo fuera. A ver, un segundito. Nos calmemos, respiremos hondo, nos vamos a dar 2, 3 minutos. Considerar también que el estar solo no le afecte y decir, bueno, a ver, pongamos un alto, esperemos, respiremos hondo. A veces queremos resolver rápido todo y no nos damos pausas para nosotros mismos. Nos puede estar afectando la narración de un hecho, ¿no? El limitar un privilegio, por ejemplo, quitar un privilegio por cierto tiempo, a eso se refieren los castigos, entre comillas, que hemos hablado, ¿no? No debe ser un derecho, no se debe, no se debe transgredir los derechos humanos de las personas, niño, niña, adolescente. No podemos quitar el privilegio, digamos, de alimento, vivienda. Esta noche te vas sin cenar a la cama. No podemos hacer eso, estamos transgrediendo un derecho a la alimentación, ¿no? La participación del sobreviviente para establecer límites y privilegios es básica. Para establecer límites, el consenso, sobre todo en adolescentes, más que en niños y niñas, es bien importante. Nos pongamos de acuerdo. ¿A qué hora vas a dormir? Tienes que dormir 9:30. No, por favor, 10 menos cuarto. Ya, tienes 10, 15 minutos. No pasa eso. Consensos de límites y privilegios. Si haces eso, bueno, la siguiente vez te voy a dar 10 minutos más. Por decir ejemplos. Ya. El ser asertivo o asertiva en lugar de ser agresivo. Enfocarse en la conducta de la persona, hablar calmadamente, mantener el respeto mutuo, lo que hemos estado diciendo toda esta clase. Todas y todos nos merecemos respeto. ¿Puedo diferir en su pensamiento? Sí, pero merecemos respeto. ¿Ya? Mantenga la calma, bien importante nuestra inteligencia emocional. Bien importante gestionar nuestra inteligencia emocional. Mantener la calma, sin violencia, cero violencia. Evite generar miedo o amenaza, ¿no? Ah, no, si no me dices, no te voy a ayudar. Listo, la amenacé. ¿Me entiende? El
garantizar derechos de los sobrevivientes. En ningún límite se debe de considerar minimizar o quitar un derecho como el alimento, ropa, vivienda, etcétera. Es lo mismo de los privilegios allá, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Todo esto nos va a generar, nos va a lograr establecer límites, tanto en el proceso de intervención como en nuestras propias vidas, en nuestros propios límites profesionales y éticos que tenemos además con nuestros colegas muchas veces. Porque todo esto no solamente se puede, digamos, trabajar con él o la adolescente sobreviviente de violencia sexual, sino también a nivel personal, ética y con nuestros colegas profesionales, ¿no? Entonces, esto debemos trabajar, tendríamos que avanzar más, pero aquí lo vamos a dejar, ¿ya? Muy bien, vamos a cesar hoy día, tenemos 4 minutos para alguien, menos para Daniela, porque Daniela ya le debe dar calambre con su mano levantada. Todo el rato está con su mano levantada. ¿Alguien más quiere preguntar antes de cesar esta clase? Observación, pregunta. No vamos a hacer estudio de casos, por si acaso ya les había dicho. Nada. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido estas clases. Espero que hayamos aprendido o compartido experiencia y conocimiento en estos procesos y espero que nos vayamos a ver muy pronto. Seguramente que sí, porque estamos en la misma línea de ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su atención, queridos colegas. Ha sido un gusto estar con ustedes estas 3 clases. Espero nuevamente que les haya servido y hayamos aprendido mucho. ¿Sí? Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Gracias. doctor, y Gracias, gracias. Alexander. Hasta luego. Buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Adiós. Gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego, compañeras. Gracias. Adiós a Gracias, todos. compañeros. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas Adiós. noches, doctor. Adiós. Buenas Oye, noches, Rafita, ¿dónde doctor. está el link de la asistencia? No, no lo corte, doctor, todavía. Buenas noches, gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.